Hoy la intro del vídeo no va a ser muy larga, ya que seguro que estáis muy nerviosos porque os queda poquito para la selectividad. ¡Policía! ¡Me llamo Vicenta! ¡Estoy muy nerviosa! Pero, como profe de biología, os quiero dar 2 consejos para que este proceso vaya bien. El primero de ellos es que guardéis la calma. Selectividad es un examen más. Importante, sí, pero tan importante como todos los que habéis estado realizando durante el curso. Y si el curso lo habéis llevado bien, selectividad irá bien. Pensad de que todo el que va a ese examen va igual de preparado que tú. Todos los que estáis en esa clase de la universidad examinándoos de selectividad han pasado por primero y por segundo de bachiller, por los mismos agobios, por el mismo temario, por las mismas presiones. Es decir, todos los que estáis ahí sois iguales. Por tanto, relax. Habéis terminado segundo de bachiller y os aplaudo por ello. Ahora os quedan unos días de estudiar, ni mucho menos, pero también días de felicitaros a vosotros mismos de dónde habéis llegado a terminar segundo de bachiller. Estudiad, claro que tenéis que estudiar, aunque yo diría que tenéis que repasar más que estudiar, porque el proceso de estudiar ya lo hicisteis en su día. El segundo consejo que os doy, que os lo toméis con pausa, pero sin prisa. Que os hagáis un horario, que os planifiquéis, pero que también tengáis vuestros ratos de salir a la calle y despejaros. En esos ratos de salir a la calle, nada de hablar de selectividad, nada de decir por dónde vais o por dónde no vais. Despejaros. Si tenéis la oportunidad de estar en un sitio con mar, ir a la playa. Si no, bajaros a tomar una Coca-Cola, es decir, hacer algo diferente a la rutina del día a día. Y cuando queráis acordar, el día de selectividad estará ahí y pasará volando. Ahora, sin más, os introduzco el vídeo que vamos a ver. He hecho una recopilación de actividades que han salido en selectividad sobre mitosis y meiosis. Solo he puesto 4, pero yo creo que con esto me basta, porque si sabéis hacer estas 4, sabréis hacer todas las demás. Mitosis y meiosis es un proceso cerrado, es lo que hay, no más. Con que sepáis hacer uno, lo sabréis hacer todos. Estos 4 ejercicios que vamos a ver son de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, pero doy fe de que se han repetido a lo largo de muchos exámenes, si no iguales, muy parecidos. Y dejo de enrollarme más que casco mucho. Así que adelante vídeo y hacer los últimos repasos para selectividad. El primer problema que nos encontramos sobre la reproducción celular nos dice: los dibujos adjuntos representan los posibles gametos de un determinado individuo que presenta mitosis astral. Eso de mitosis astral que suena tan raro, las mitosis astrales son las mitosis normales y corrientes, las que hemos estudiado, las más comunes. Haga un esquema de la metafase de la célula somática de ese individuo, indicando su constitución genética. Lo que vemos aquí arriba son los 4 gametos de una célula inicial. Lo que quiere decir es que si vemos 4 gametos es porque la célula principal o la inicial ha sufrido un proceso de meiosis. En cada célula hija nos encontramos 2 cromosomas, por lo que quiere decir que en la célula inicial había 4 cromosomas. Lo que nos pide el problema es que hagamos un esquema de cómo estaría esa célula en la metafase de una mitosis. Pues si la célula tenía 4 cromosomas, en la metafase de una mitosis, recordamos que los cromosomas se alineaban en el ecuador, en la placa metafásica, y que los microtúbulos se unían a los centrómeros. ¿Cómo es su constitución genética? Pues nos encontramos con un individuo heterocigoto para los 2 caracteres, ya que aquí tiene la A con sus 2 alelos dominantes y la A con sus 2 alelos recesivos, y lo mismo con la B, dominante y recesivo, pues un individuo heterocigoto tanto para el carácter A como para el carácter B. Eso es lo que nos diría la constitución genética. La B nos dice, indica si el individuo en cuestión es diploide o haploide. Pues recordamos que un individuo era diploide cuando tenía 2 copias de cada cromosoma. Y un individuo era haploide cuando tenía una copia de cada cromosoma. Por tanto, esta célula tiene 2 copias del cromosoma A y 2 copias del cromosoma B. Por tanto, es una célula diploide.
La tercera y última pregunta nos pedía que definiéramos gameto y cigoto. Pues el gameto son las células sexuales haploides del individuo que pueden ser masculinas o femeninas. Estas células haploides, recordamos que solo tienen una copia de cada cromosoma. Cuando dos gametos se unen, se forma el cigoto, resultante de la unión de dos células haploides, la masculina y la femenina. Esto formará un cigoto diploide, con dos copias de cada cromosoma. La siguiente cuestión nos dice, con referencia al proceso meiótico, dibuje una anafase 2 para una dotación cromosómica de 2n igual a 6, en la que un par de cromosomas es metacéntrico y otros dos pares son acrocéntricos. Lo primero, dibujamos una anafase 2. ¿Qué era eso? Una anafase 2 nos está pidiendo que dibujemos esta fase de la meiosis. Esta de aquí. No esta, ni esta, ni esta. Que dibujemos esta. ¿Pero con qué condición? Con que tiene que ser 2n igual a 6. Es decir, inicialmente tenemos que tener 3 parejas de cromosomas y que además esos cromosomas sean 1 metacéntrico y 2 acrocéntricos. ¿Vale? La diferencia estaba en la posición del centrómero. Metacéntrico justo en el medio y acrocéntrico en la parte superior, no llegando al borde. Para esto yo he hecho un dibujo completo de la meiosis para así poder centrarnos en la fase que hay que dibujar. Partimos de una célula inicial 2n, es decir, con 2 copias de cada cromosoma. El rosa metacéntrico y el verde metacéntrico, con 2 copias idénticas, el amarillo acrocéntrico y el naranja acrocéntrico, y el azul claro y el azul oscuro también acrocéntricos. Recordamos, en la primera fase de la meiosis, los cromosomas se disponían por parejas de homólogos en la placa metafásica, y aquí ocurría la recombinación. Yo la recombinación no la he especificado aquí, ya que si no sería bastante más difícil de dibujar. Simplemente he separado en la anafase 1 las parejas de cromosomas homólogos, siempre respetando el centrómero que nos pedía de cada cromosoma. Al final de la primera fase de la meiosis tenemos 2 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre inicial, pero siempre con un cromosoma metacéntrico y 2 cromosomas acrocéntricos. Estas células serán las que darán lugar a la segunda división meiótica. Esta ya transcurre como una mitosis normal y corriente. Por tanto, estas células se disponen en la placa metafásica y se separan las cromátidas hermanas, siempre respetando la posición del centrómero. El rosa y el verde con el centrómero más en la mitad y el resto con el centrómero más unido a la puntita del cromosoma. Así dará lugar, tras la telofase y la citocinesis, a 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre inicial, es decir, 4 células haploides. Por tanto, lo que nos pedía la cuestión en sí era que dibujáramos la anafase 2. Ya sabéis, como hemos dicho, respetando la posición del centrómero en los cromosomas. La B nos dice que expliquemos la diferencia entre una meiosis cigótica y una meiosis gametogénica y indiquemos en cada caso qué tipo de organismos la llevan a cabo. Meiosis cigótica es la que se produce en el cigoto de los organismos haplontes, es decir, en estos organismos, después de la producción del cigoto diploide, 2n, se produce una meiosis, ya que ese individuo durante toda su vida es un adulto haploide. ¿Esto dónde pasa? Pues esto pasa en los hongos, las algas o en algunos protozoos. Por otro lado, la meiosis gametogénica es la que nosotros conocemos, la que nosotros hacemos. Es una meiosis que se hace en el individuo diploide. ¿Para qué? Para la producción de gametos haploides. Estos gametos, cuando
se produzca la fecundación, formarán un cigoto diploide que se convertirá en un adulto diploide. Ejemplo, nosotros los humanos o cualquier animal. Por último, pide que se explique la importancia biológica de la meiosis. La meiosis tiene importancia por dos hechos que además lo hemos estado hablando reiteradamente y que podemos ver en el vídeo correspondiente a la meiosis. La primera, la producción de gametos de células sexuales haploides. Los gametos deben ser haploides para cuando estos se unan en la fecundación vuelva a generar un individuo diploide. Si no hubiera meiosis, en cada reproducción se duplicaría el número de cromosomas. Y recordamos, en la especie humana hay 46 cromosomas. En cada gameto, 23. Cuando se produce la fecundación, 23 y 23, vuelve a reconstruirse un individuo con 46 cromosomas. Si no se diera la meiosis, tendríamos un individuo de 46 y 46, es decir, 92 cromosomas. Y eso no es posible. Además, la meiosis aumenta la variabilidad genética. Y si recordáis, se producía el sobrecruzamiento o crossing over, que daba lugar a la recombinación genética. Esto hace que los gametos sean diferentes entre ellos y que por tanto el cigoto sea diferente al progenitor inicial. Esto ha permitido la evolución en la naturaleza, seleccionando aquellas variaciones que son beneficiosas y desechando las perjudiciales. El siguiente ejercicio nos dice, con relación a la división celular por mitosis, en este caso, cite de forma secuencial las diferentes etapas del proceso. Para ello escriban en orden adecuado las letras de los siguientes dibujos. Pues ordenamos estos dibujos y tenemos lo primero, el B, la profase, ya que vemos cómo el núcleo está desapareciendo y la cromatina descondensándose. Así se está formando también el uso mitótico. El segundo proceso es la metafase. Vemos a los cromosomas alineados en la placa metafásica. El siguiente, la anafase. Vemos cómo los cromosomas se van dirigiendo hacia los polos, ya que el uso mitótico se va cortando. Y por último, la telofase, ya que vemos cómo el uso mitótico ha desaparecido y cómo la envoltura nuclear ha vuelto a producirse. El B nos dice que describamos 4 acontecimientos que están ocurriendo en la fase C. Recordamos, en la telofase. ¿Qué sucede? La desaparición de los microtúbulos cinetocóricos, la descondensación progresiva de los cromosomas, volvemos a observar la cromatina. La cromatina se rodea de nuevo por la envoltura nuclear, formando los 2 núcleos hijos. Y además aparece el nucleolo. Nos dice que razonemos si es una célula animal o vegetal. Pues se trata de una célula animal. Lo primero, porque tiene centriolos. Además, porque la división del citoplasma está ocurriendo por la formación de un anillo contráctil. No está ocurriendo por la formación de fragmoplastos como ocurre en la célula vegetal. La última cuestión que vamos a realizar dice así: explica cómo se genera la variabilidad genética. Yo creo que esto lo vamos a saltar, porque ya lo hemos dicho antes, por la recombinación y el intercambio de información genética que se da durante la profase 1 de la meiosis, ¿vale? El proceso de sobrecruzamiento o crossing over. ¿Cuántas divisiones ocurren durante la meiosis y cuántas células se generan a partir de una célula? Ocurren 2 divisiones consecutivas que generan 4 células. Diréis, ¡buah, qué fácil estas 2 preguntas! La que tiene un pelín más de complicación quizás sea la última, que dice, teniendo en cuenta un organismo 2N, ya nos está diciendo que es diploide, igual a 4, es decir, que tiene 2 parejas de cromosomas homólogos, un total de 4. Copia y completa el siguiente cuadro. Nos da un cuadro de doble entrada que nos dice el número de cromosomas, el número de equivalentes, el número de cromátidas por cromosoma y la haploidía de la célula durante la metafase meiótica 1 y la metafase de la meiosis 2. Recordamos, la metafase era cuando los cromosomas se alineaban en la placa metafásica. Por tanto, número de cromosomas en la metafase 1, pues
4, los iniciales de la célula. Pero claro, en la meiosis 1 se separaban los cromosomas hermanos. Cada uno de estos iba a una célula diferente. Por tanto, la dotación cromosómica se reducía a la mitad. Esto quiere decir que en la siguiente fase meiótica, en la metafase de la meiosis 2, habrá solo 2 cromosomas en la placa metafásica. Número de bivalentes. Recordamos, los bivalentes eran las tétradas, la pareja de cromosomas homólogos unidos. ¿Cuántos hay en la metafase de la meiosis 1? 2 parejas de cromosomas bivalentes. ¿Y en la metafase de la meiosis 2? Ninguno, porque ya la metafase 2 ocurría como la de una mitosis normal. Se alineaban los cromosomas en la placa metafásica y cada cromátida iba para un polo de la célula. Número de cromátidas por cromosoma. Pues cuando están en la metafase de la meiosis 1 hay 2 cromátidas por cromosoma y también en la metafase de la meiosis 2. Durante la meiosis 1 la célula es diploide, pero sin embargo durante la meiosis 2 la célula ya ha reducido a la mitad el número de cromosomas y por tanto es haploide. Un ejercicio sencillo, pero que hay que pensar un poco para poder completar la tabla. Además, tenéis que tener muy claro el proceso de meiosis para realizar este tipo de ejercicios. No me enrollo. Hasta aquí otro resuelve selectividad. Espero que me dé tiempo a hacer otro antes del gran día. Tener muy claro la diferencia entre mitosis y meiosis y los procesos que ellas se componen, así como los cromosomas se reparten en un proceso y en otro. Mucho ánimo, chicos. El día está ya ahí y seréis libres. Libre soy, libre soy. A por todas, preuniversitarios.